Estás exactamente donde yo estuve, joven amigo, en el punto cero, sin fortuna, sin influencia, sin conexiones poderosas, solo un corazón que late con el ardiente deseo de transformar tu propia historia. Y te lo digo con la firmeza de quien ya ha recorrido ese camino. 6 meses, solo 6 meses, pueden ser suficientes para plantar las semillas de un imperio, siempre y cuando estés dispuesto a pagar el precio de la disciplina, la estrategia y una visión inquebrantable. Antes de 1900 dar ningún paso, tengo que hacerte una pregunta brutalmente honesta. ¿Estás realmente preparado para gobernarte a ti mismo? Porque quien no se gobierna a sí mismo nunca gobernará a los hombres ni a los negocios. Este es el primer pilar de mi plan, el autodominio absoluto. En los próximos 6 meses, tu mayor enemigo no será el mercado, la economía o la competencia. Serás tú mismo, tus malos hábitos, tus dudas, tus emociones indisciplinadas, tu tendencia natural a buscar la comodidad donde debería haber sacrificio. Yo gané esa guerra interna muy pronto. Cuando aún trabajaba como humilde telegrafista en Pittsburgh, cada moneda que ahorraba no era fruto de la suerte, sino de la renuncia consciente a lo superfluo. Me negué a caer en la trampa de la ostentación prematura. Aprendí a vivir modestamente incluso mientras veía crecer mis ganancias. El dinero se ahorraba, se reinvertía, nunca se malgastaba. Pero el autocontrol no basta. Necesitas una dirección clara, un propósito definido que guíe cada una de tus acciones diarias. En mi caso, fue el acero. Elegí una sola industria. Me centré en ella con total intensidad. Concentración. Primero, último y siempre. El error de la mayoría es disparar en todas direcciones, tratando de abarcar múltiples proyectos simultáneos, engañados por promesas fáciles de ganancias rápidas. No caigas en esa trampa. Elige un solo frente de batalla. Domínalo. Aprende todo sobre él. Hazte insustituible en ese territorio. Ahora viene el segundo bloque de los cimientos, el conocimiento. Si quieres riqueza, primero adquiere sabiduría práctica. En estos 6 meses, debes consumir obsesivamente libros, cursos, tutorías y experiencias sobre tu campo elegido, como yo hacía, leyendo a diario, estudiando operaciones comerciales, analizando a líderes que ya habían logrado lo que yo deseaba. El hombre que no lee no tiene ventaja sobre el que no sabe leer. Y en los tiempos modernos, esto se extiende. El hombre que no estudia, que no se educa, nunca podrá administrar una fortuna. Pero aquí está el secreto que separa a los constructores de imperios de los soñadores frustrados. No debes estudiar por entretenimiento, sino para aplicarlo de inmediato. Cada conocimiento absorbido debe convertirse inmediatamente en acción práctica en tu pequeño negocio o proyecto inicial. La fortuna no nace de grandes ideas estancadas en la mente, sino de pequeñas ejecuciones aplicadas con excelencia. En Mintosi, el tercer mes, comenzaremos el movimiento más poderoso de apalancamiento, el capital humano. Nunca cometí el error de intentar hacerlo todo solo. Desde muy temprano, me rodeé de hombres más inteligentes y capaces que yo en áreas específicas. Este es el principio de la alianza superior. Busca socios con una mente aguda. Identifica talentos que complementen tus debilidades. Ofrézcales participación, no solo salarios. Construya lealtad a través del mérito, no de la adulación. Un ejército de mentes brillantes bajo su mando estratégico puede lograr en un año lo que usted solo tardaría una década. Pero atención, su mano debe ser firme al mando. La delegación inteligente requiere una supervisión rigurosa. Como hacía con cada departamento de mis empresas, exigía informes constantes, seguía las cifras y validaba los resultados. La autonomía solo se puede conceder a quienes ya han demostrado su competencia. La mediocridad debe eliminarse sin piedad, antes de que se propague como una plaga en el fértil campo de su negocio naciente. Al cuarto mes,
Su operación ya debería empezar a generar los primeros flujos de caja consistentes. Y aquí entra un punto crítico en el que muchos tropiezan: la gestión impecable del dinero. El efectivo de su negocio no pertenece a su bolsillo personal. Es la munición para la expansión. Reinvierta agresivamente cada centavo sobrante. Expanda las operaciones. Adquiera nuevos equipos. Optimice los procesos. Fortalezca su estructura. Así lo hice yo, controlando verticalmente cada eslabón de la cadena de producción del acero. No solo producía, sino que controlaba las minas de hierro, las rutas ferroviarias y los puertos de embarque. El control total de los insumos reduce las vulnerabilidades y amplía los márgenes de beneficio, pero no se engañe. Mientras reinvierte y se expande, su vida personal debe permanecer anclada en la simplicidad. Muchos, al ver las primeras ganancias, caen en la trampa de la ostentación prematura. Coches de lujo, casas caras, viajes innecesarios. Roban no solo el capital, sino sobre todo el enfoque y la disciplina. Recuerde siempre, la ostentación es debilidad disfrazada. El verdadero constructor se mantiene modesto mientras construye su fortaleza financiera. En los 2 últimos meses del plan, comenzará a preparar el salto estratégico, la diferenciación y la escala. La eficiencia operativa ya será sólida. Sus procesos funcionarán como engranajes bien lubricados. Ahora es el momento de crear ventajas competitivas insuperables. Puede ser mediante la innovación de productos, la excelencia en el servicio o el dominio logístico. En mi caso, fue la adopción temprana de tecnologías que mis competidores tardaron en implementar, lo que me permitió producir acero de calidad superior a costos cada vez más bajos. Y así, al final de estos 6 meses, ya no serás el mismo hombre que empezaste. Habrás construido los cimientos de un imperio sólido, con autodominio, enfoque, conocimiento aplicado, alianzas superiores, reinversión disciplinada y diferenciación estratégica. Pero recuerda, esta no es la línea de meta. Es solo el comienzo del verdadero juego del poder y la riqueza. Ahora que has sentado las bases, es hora de pasar a la segunda fase, la consolidación y el fortalecimiento de su estructura empresarial y mental. Este es el terreno en el que la mayoría se pierde, porque aquí ya no existe el estímulo de la novedad, sino la rutina disciplinada y meticulosa del crecimiento sólido. Y le aseguro, joven emprendedor, es precisamente en este punto donde fracasa la gran mayoría. Porque construir algo es una batalla, mantenerlo y expandirlo, sin embargo, es una guerra prolongada contra la mediocridad, la pereza y las tentaciones de desviarse. En los próximos 6 meses, tu papel ya no es fundar, sino pulir. El primer paso en esta etapa es la perfección operativa. Cada etapa de tu negocio debe medirse, analizarse y optimizarse a diario. No hay lugar para las suposiciones. Solo los números fríos y precisos guían al verdadero gestor. En mis empresas, la práctica era clara. Cada departamento presentaba informes minuciosos. Cada centavo gastado se justificaba. Cada desperdicio se eliminaba. La eficiencia absoluta no es negociable, porque es el motor de la escalabilidad. Mientras muchos se distraen con nuevas oportunidades, con negocios paralelos, con modas pasajeras, el verdadero constructor mantiene la mirada fija en su núcleo. Cuando fundé mi empresa siderúrgica, no me dejé deslumbrar por el brillo de otras industrias. No invertí en petróleo, no invertí en textiles, no invertí en bienes raíces. Mi obsesión era el acero, y mi dominio fue absoluto porque mi atención era indivisible. No diversifiqué prematuramente. Lo que necesita ahora es un dominio integral de su territorio actual. Pero la eficiencia no es suficiente sin un liderazgo estratégico superior. Y aquí le revelo uno de los secretos que pocos han comprendido en mi trayectoria. El poder no está en mandar a las personas, sino en formar líderes.
No construyas un ejército de seguidores dependientes. Forma generales, hombres y mujeres, que piensen, que actúen con autonomía responsable, que lleven la bandera de tu visión incluso cuando tú no estés presente. En mis empresas, cada gerente era responsable de sus ganancias y pérdidas. Eran dueños del éxito o del fracaso, y esa responsabilidad directa genera excelencia. Ahora, inevitablemente, en este punto del camino, empezarás a llamar la atención. La competencia se volverá más agresiva. Y muchos, al enfrentarse a la presión competitiva, retroceden. Pero es aquí donde debes aplicar el principio de la expansión agresiva con ética de construcción. Cuando me di cuenta de que mis competidores eran frágiles, no dudé en adquirir, fusionar o absorber sus operaciones, pero siempre con respeto por la construcción de valor, nunca a través de la destrucción por venganza o codicia. La eliminación de la competencia siempre debe servir al crecimiento sostenible de su imperio y a ofrecer mejores condiciones a los clientes y a la sociedad. La verdadera guerra de los negocios no está impulsada por el odio, sino por la superioridad discutible de la eficiencia y la visión. En este periodo de consolidación, la reinversión continua se vuelve aún más vital. Cada centavo de ganancia debe redirigirse a la expansión de los procesos, la adquisición de nuevos activos estratégicos y el fortalecimiento de las barreras competitivas. Yo mismo mantuve un nivel de vida modesto durante años, incluso cuando mi patrimonio ya superaba los millones. El capital retenido en manos de la empresa genera la potencia necesaria para atravesar las crisis inevitables que surgirán. Pero atención, joven constructor. No descuides el control absoluto de los costes. Un imperio no se derrumba por los grandes gastos visibles, sino por las pequeñas fugas ocultas. Cada gasto debe analizarse como una amputación potencial. Solo debe permitirse si es absolutamente necesario para el crecimiento y la solidez estructural. Aquí entramos en un terreno aún más sutil, el control emocional bajo presión. A medida que crece el tamaño de su empresa, también lo harán las crisis, fluctuaciones del mercado, crisis políticas, ataques de la competencia, rumores, sabotajes emocionales. Yo mismo me he enfrentado a pánicos bancarios, guerras comerciales y violentas campañas públicas contra mi imagen. Y, sin embargo, siempre mantuve la compostura y la mente fría. Porque en el juego del poder, gana quien no reacciona impulsivamente, sino quien calcula cada movimiento con precisión quirúrgica. La emoción es debilidad, el cálculo es fuerza. Paralelamente a todo este proceso de expansión empresarial, debe iniciar el siguiente eje: el fortalecimiento de su marca personal de liderazgo. En esta fase, su reputación ya comienza a difundirse. Sus proveedores, sus clientes y, sobre todo, sus colaboradores deben verlo como un ancla de estabilidad y grandeza. Este es el momento de empezar a enseñar, a formar una cultura, a construir un legado de principios sólidos. Reúnase regularmente con su equipo de líderes, comparta su visión estratégica, establezca códigos de conducta, recompense a quienes superen las expectativas y elimine a quienes se resistan a la excelencia. En los meses 5 y 6 de este segundo ciclo, ya se encontrará ante nuevas oportunidades de apalancamiento financiero, líneas de crédito preferenciales, inversores estratégicos que buscan asociarse a su crecimiento, bancos que ofrecen facilidades. Y aquí entra una dura lección. No confunda el apalancamiento con la dependencia. Utilice los recursos de terceros con prudencia, manteniendo siempre unos márgenes de seguridad sólidos. Así fue como construí mi consolidación en el acero. Adquiriendo empresas, sí, pero manteniendo reservas sólidas y sin exponerme nunca a riesgos que pudieran aniquilar mi imperio por un solo revés económico. Y, por último, en este segundo ciclo, comenzamos a preparar la tercera y más noble etapa de su viaje: la transición del emprendedor al verdadero constructor de un legado.
En los próximos bloques, le guiaré hacia esa fase, en la que su responsabilidad deja de ser solo enriquecerse y pasa a ser elevar a la sociedad que le rodea, porque la riqueza solo cumple su función cuando sirve como herramienta de elevación colectiva. Y eso es precisamente lo que diferencia a los pequeños ricos de los verdaderos hombres de fortuna. Si ha llegado hasta aquí, ya no es un mero principiante. Ahora comienza a convertirse en un estratega. La base es sólida, los procesos están ajustados, el equipo está formado y el mercado ya reconoce su presencia. Pero este es precisamente el punto más peligroso de todo el camino. Porque el ego comenzará a susurrarle al oído. Le dirá, ya es suficiente, has ganado, ahora puedes descansar. No escuches esa voz. El momento de mayor riesgo es siempre aquel en el que el éxito inicial te da la ilusión de estabilidad. Grandes imperios se derrumbaron precisamente en esta etapa. Hombres ricos fueron devorados por su propia vanidad y comodidad. Es aquí donde el verdadero constructor debe dar un paso aún mayor. La expansión estratégica a largo plazo. Ahora debes planificar no solo el próximo mes o año, sino los próximos 10, 20, 30 años. La pregunta que debes hacerte cada día, al despertar es, ¿qué hago hoy para garantizar que este imperio resista y prospere incluso cuando yo ya no esté presente? Yo mismo, cuando obtuve las primeras grandes ganancias en la industria del acero, comencé inmediatamente a diseñar lo que vendría después. La verticalización total de la cadena, el dominio logístico, las fusiones quirúrgicas y la consolidación del sector bajo mi liderazgo. No por vanidad, sino porque comprendí que el verdadero poder solo existe cuando se controla el entorno en el que se opera. Este es el momento de empezar a utilizar las herramientas de influencia indirecta. Ahora, necesitará ampliar su red de relaciones estratégicas. Políticos, autoridades, líderes de sectores paralelos, formadores de opinión. No se trata de manipulación, sino de ocupar de forma natural los espacios de decisión que afectan a su sector. Quien solo gobierna su empresa es un comerciante. Quien también gobierna el entorno que la rodea, ese sí es un verdadero señor de su imperio. Pero hay algo aún mayor que el dominio externo, el dominio cultural interno. Su organización ahora necesita respirar los valores que usted ha establecido. No se crea un imperio duradero con empleados comunes, se crea con discípulos, de una causa. Por eso, debe enseñar, repetir y ejemplificar a diario los principios que guiarán a la empresa, mucho más allá de su presencia física. Cuando establecí la cultura de la meritocracia, la disciplina y la excelencia en mis empresas, fue porque sabía que el mayor riesgo de un imperio no está fuera, sino dentro de sus propios muros. La mediocridad interna, la corrupción de los valores originales, la complacencia de los líderes. Corta esto de raíz, recompensa a los que siguen el patrón, aleja, sin dudarlo, a los que anteponen sus propios intereses al proyecto colectivo. Un traidor interno siempre es más peligroso que 10 enemigos declarados. Ahora también es el momento de empezar a poner en práctica el pilar más elevado de cualquier construcción de riqueza legítima, la filantropía estratégica. Escúchenme con atención. El dinero que acumularán en los próximos años tendrá un poder mucho mayor si se transforma en herramientas de elevación social. Yo no repartí monedas en las calles. Construí bibliotecas, universidades, institutos de investigación, escuelas técnicas. Mi riqueza se convirtió en puentes de oportunidad para aquellos dispuestos a crecer, porque el hombre que muere rico, muere desgraciado. La fortuna no es un fin, es un instrumento de servicio y transformación. Pero hay una regla innegociable aquí. No mantengas, capacita. No alimentes el parasitismo social con limosnas destructivas. Usa tu fortuna para empoderar a aquellos que desean levantarse por sus propios medios. La verdadera filantropía es la educación, el acceso al conocimiento, el incentivo al trabajo digno,
la creación de oportunidades productivas. En este tercer bloque de la construcción, ya dispondrá de los recursos, la influencia y la fuerza de ejecución necesarios para empezar a poner en marcha proyectos de segunda y tercera capa de negocio, empresas auxiliares, fondos de inversión, participaciones estratégicas en sectores sinérgicos con su negocio principal. No para distraerse con nuevos juguetes financieros, sino para fortalecer las defensas y ampliar los tentáculos de su dominio. Pero cuidado, cada nuevo proyecto solo debe nacer cuando haya absoluta claridad de propósito y una sólida capacidad operativa. Nunca cree negocios por ansiedad de expansión. Cada división creada debe tener, desde su nacimiento, el mismo estándar de excelencia y eficiencia que aplicó en la fundación original. Y en este punto, comenzará a comprender una verdad invisible a los ojos de los comunes. El mayor activo de un imperio no es el capital, sino la reputación de su nombre. Su nombre se convertirá en moneda. Abrirá puertas, atraerá socios, intimidará a los competidores, inspirará a los equipos. Protéjalo como un tesoro sagrado. Una reputación construida durante décadas puede destruirse con un solo escándalo, con una sola concesión poco ética, con una sola debilidad moral. Y en ese momento, joven guerrero, tu autocontrol emocional y ético se pondrá a prueba de forma implacable. Ahora estamos muy cerca de la encrucijada en la que el constructor se vuelve inmortal, no por la cantidad de dinero acumulado, sino por el impacto estructural y transformador de su obra. Ahora que tu imperio respira con vida propia, finalmente comienzas a ver lo que pocos logran ver. La verdadera batalla nunca fue por la fortuna en sí, sino por el poder estructural de mantener ese imperio fuerte y relevante por generaciones. En este cuarto ciclo, tu enfoque debe centrarse en lo que yo llamo blindaje intergeneracional. Has construido, expandido y consolidado. Ahora debes asegurarte de que todo esto no se derrumbe ante la primera gran tormenta o la ineptitud de sucesores mal preparados. Fíjate bien, la riqueza sin gobernanza familiar y sucesoria es como un castillo de naipes ante el viento. He visto grandes fortunas de mi época, y muchas después de mí, desvanecerse en pocas décadas por culpa de herederos mimados, asesores oportunistas y familias sin cohesión de valores. Por eso, joven maestro constructor, el siguiente paso es brutalmente estratégico, la formación de sucesores. El verdadero legado no es dejar dinero a tus hijos, sino dejarles la capacidad de administrar y multiplicar el imperio con la misma visión de disciplina, eficiencia y propósito con que lo fundaste. No prepares a tus herederos para consumir la fortuna. Prepáralos para servirla. Comience desde temprano a entrenar a sus sucesores. Deles responsabilidades reales, pero siempre bajo supervisión. Exija resultados concretos. Enséñeles a pensar como emprendedores, no como herederos pasivos. Expóngalos a los desafíos reales del mercado, a los fríos números de los balances, a los enfrentamientos de las negociaciones. El acero de sus mentes solo se forjará en el calor de la responsabilidad real. Pero el secreto no está solo en la preparación de los individuos, sino en la creación de un sistema institucional blindado. La gobernanza de su imperio debe codificarse en reglas claras, consejos profesionales, auditorías independientes, mecanismos de sucesión bien definidos, cláusulas de protección contra decisiones irresponsables, procesos de meritocracia para cada nivel de mando. Yo mismo siempre he preferido rodearme de hombres mejores que yo en cada área técnica. Y es por eso que el imperio de acero ha resistido hasta los días que me han seguido. Al mismo tiempo que se consolida el blindaje interno, hay que cuidar el blindaje externo, proteger el imperio contra los choques macroeconómicos, las crisis políticas, los cambios regulatorios y las transformaciones tecnológicas que, inevitablemente, intentarán desestabilizarlo.
Este es el punto en el que el estratega supremo pasa a operar en múltiples tableros. Observe a los gobiernos. Supervise el entorno regulatorio. Anticipe las tendencias tecnológicas. Financie investigaciones de vanguardia que puedan anticipar rupturas en su sector. Mantenga canales de diálogo con los responsables de la toma de decisiones que impactan en su mercado. No para corromperlos, sino para influir en el ecosistema de manera constructiva, protegiendo los empleos, la innovación y la sostenibilidad a largo plazo. Siempre he creído que un imperio solo es legítimo cuando su existencia beneficia directamente a la sociedad en la que opera. Pero comprenda una verdad esencial que pocos ven en el camino hacia la riqueza. Cuanto más grande es el imperio, más solitaria es la posición de mando. Prepárese para esa soledad. No todos los que le rodean llevarán el mismo peso que usted. No todos soportarán las presiones y los dilemas a los que solo se enfrenta el comandante en jefe. Así fue en mi caso. Mientras el mundo veía al hombre de acero, con una fortuna multimillonaria, pocos veían las madrugadas en vela, las decisiones áridas, los recortes dolorosos, los riesgos calculados al milímetro. Por eso, en este punto del camino, es vital que también construyas tu círculo restrito de mentes superiores. Este será tu verdadero consejo de guerra. Hombres y mujeres experimentados, éticos e inteligentes, que no teman enfrentarse a ti cuando sea necesario, pero que compartan la visión macro que guía el imperio. Siempre solía decir, rodearse de hombres más inteligentes que uno mismo es el secreto definitivo de la verdadera riqueza. Estos aliados estratégicos actuarán como anclas de lucidez cuando la grandeza del imperio comience a embriagar el ambiente que lo rodea. Y aquí reside una de las mayores trampas a las que se enfrentará: el culto al propio ego. Muchos hombres brillantes lo han perdido todo porque empezaron a creer en su propia divinidad. Olvidaron que el mercado es un campo de batalla que castiga la arrogancia con violencia. Mantén siempre la humildad estratégica. La verdadera seguridad proviene de la vigilancia constante, de la rápida adaptación, de la lectura precisa de las señales, antes de que se conviertan en problemas irreversibles. Ahora, al final de este cuarto bloque, ya empezarás a percibir un cambio profundo en tu propia mentalidad. Ya no trabajas por dinero, sino por tu legado. La fortuna se ha convertido en una herramienta. El verdadero objetivo ahora es la perpetuación de la obra, la creación de un sistema que seguirá prosperando y beneficiando a la sociedad, incluso cuando ya no estés entre los hombres. Tal y como hice yo, al transformar mi riqueza en universidades, bibliotecas, fundaciones de investigación y proyectos de elevación colectiva. Recuerda siempre, la riqueza es un deber moral. Existe para ser administrada con sabiduría, no para ser consumida con futilidad. Tu misión ahora es construir lo que pocos construyen, no solo un imperio, sino una institución sólida, ética y eternamente productiva. Ahora, joven arquitecto, de tu propio destino, empiezas a vislumbrar lo que muchos ni siquiera se atreven a imaginar: el imperio que trasciende al hombre. Hemos llegado al campo de la eternidad pragmática, la construcción de sistemas, instituciones y legados que seguirán impactando al mundo mucho después de que tu carne haya vuelto al polvo. Es aquí donde el verdadero multimillonario industrial se separa de los ricos pasajeros, y aquí es donde yo, Andrew Carnegie, me consolidé como mucho más que un acumulador de riqueza, como un constructor de civilización. Desde el comienzo de mi viaje comprendí una verdad que casi todos rechazan. El dinero no tiene moral, pero el hombre que lo administra sí. El dinero es un instrumento. Al igual que el acero que forjé en mis fábricas, el dinero solo adquiere valor cuando es moldeado por manos firmes con un propósito superior. Y tú, ahora, al alcanzar este nivel, debes ser el herrero de tu propio destino, utilizando tu fortuna como materia prima para la transformación social.
Tu empresa ya no depende de tu presencia diaria. Los engranajes del imperio giran porque has establecido sistemas, líderes, procesos y valores que garantizan la continuidad de la eficiencia y la excelencia. Esa es la primera señal de madurez empresarial. El imperio que camina con sus propias piernas. Pero a partir de ahí surgen preguntas mucho más profundas, casi filosóficas, que el verdadero hombre de fortuna debe afrontar. ¿Para qué sirve mi riqueza? ¿Qué haré con el poder que acumule? Ado, ¿qué utilidad práctica tendrá lo que he construido después de mi partida? Ante estas preguntas, comprendí lo que pocos entienden. El dinero no debe dejarse como una herencia irresponsable, sino convertirse en instrumentos de ascenso colectivo. Muchos de los hombres más ricos de mi época murieron obsesionados con aumentar su fortuna personal, como si pudieran llevarse sus monedas a la tumba. Yo preferí otro camino. Convertí mis riquezas en bibliotecas públicas, universidades, centros de conocimiento e investigación, porque sabía que mientras existieran mentes en busca de sabiduría, mi obra viviría. Este es el concepto de filantropía estratégica que ahora debes interiorizar como misión de vida. La verdadera filantropía no se basa en la emoción de ayudar temporalmente a los necesitados. No es limosna, no es sustento para los inútiles. Eso sería alimentar la miseria con veneno. El verdadero benefactor social crea sistemas de capacitación, da acceso al conocimiento, crea estructuras de enseñanza, fomenta la investigación científica, financia tecnologías que liberan, no aprisionan. Mire, no le estoy pidiendo que reparta monedas, le estoy ordenando que reparta oportunidades. Haga lo que yo hice al construir bibliotecas en cientos de ciudades, permitiendo que cualquier joven, como yo lo fui un día, pudiera tener acceso al conocimiento capaz de transformar destinos. No financié la dependencia, financié la autonomía. Al entrar en esta nueva fase, se dará cuenta de algo poderoso. La verdadera filantropía es también el escudo más fuerte de su imperio. Los gobiernos, las sociedades y las generaciones futuras no atacan a quien, con su fortuna, ha alimentado el crecimiento colectivo. El industrial depredador es destruido con el tiempo. El industrial constructor se convierte en monumento, referencia, símbolo. Su marca ya no es solo un nombre comercial, sino un pilar de la cultura y la prosperidad nacional. Ahora se enfrenta a un nuevo riesgo, un riesgo invisible a los ojos de la mayoría, la corrupción moral tardía. Muchos hombres de negocios que triunfan en el mercado sucumben al peso de su propia fortuna. Empiezan a rodearse de aduladores, lameculos, consejeros que alimentan el ego, en lugar de confrontar los errores. Crean zonas de confort donde no penetra ninguna idea nueva, donde ninguna alerta verdadera llega al líder. Y así, el imperio se contamina desde dentro, silenciosamente. Por eso, le ordeno, nunca renuncie a su consejo interno de guerra. Mantenga a su lado a hombres y mujeres de pensamiento independiente, que tengan el valor de decirle la verdad, incluso cuando la verdad sea dolorosa. Por eso precisamente siempre he buscado a hombres más inteligentes que yo, en áreas específicas. El constructor sabio nunca teme rodearse de genios, solo los inseguros temen la luz de las mentes superiores. Es aquí también donde debe intensificar su administración institucional de la humildad. Su nombre, ya respetado, corre el riesgo de ser venerado como símbolo de poder absoluto. Evite convertir su organización en una secta en torno a su figura. Transfórmela, sí, en una escuela de excelencia continua, donde el mérito, el estudio y la disciplina sean más importantes que los apellidos o los títulos. Al crear este entorno meritocrático permanente, no solo estará protegiendo su organización, sino que ampliará su capacidad para generar nuevos líderes, nuevos proyectos y nuevas ramificaciones de riqueza. Los grandes imperios no son monolitos inmóviles,
sino organismos vivos que se adaptan, innovan y evolucionan. Y con el tiempo, verá cómo se produce otro fenómeno extraordinario, el efecto multiplicador del ecosistema. Los empresarios que un día se inspiraron en su visión comenzarán a fundar nuevos negocios, ampliando aún más el círculo de prosperidad que nació de la semilla que usted plantó. Inversores, científicos, emprendedores y líderes sociales orbitarán alrededor de su núcleo, ampliando naturalmente el alcance de su obra, sin que usted tenga que mover un dedo. En este punto, ya no es solo un industrial. Se ha convertido, como yo, en un pilar estructural de la civilización de su tiempo, un agente activo de la elevación colectiva, un arquitecto de futuros posibles. Su obra ahora pertenece a su pueblo, a su nación, a su siglo y a los siglos venideros. Y aún así, habrá un último bloque, el más sublime de todos, el cierre perfecto de este ciclo de 6 meses, donde tu alma, tu nombre y tu misión finalmente se fusionan en una obra indivisible. Ahora, joven, finalmente cruzas la línea invisible que separa a los meros millonarios de los verdaderos fundadores de civilizaciones, porque la verdadera riqueza no es el saldo acumulado en los bancos. La verdadera riqueza es tu nombre grabado en la arquitectura invisible de la sociedad. Es aquí donde tu imperio deja de ser solo un proyecto económico y se convierte en un organismo vivo de perpetuación del orden, la educación, la prosperidad y la elevación moral de tu pueblo. Todo este plan de 6 meses, que ahora parece gigantesco en su totalidad, fue, en realidad, solo los cimientos. Lo guié por el camino de la disciplina inicial, la eficiencia operativa, la elección inteligente de aliados, la formación de líderes, el blindaje institucional y la filantropía estratégica. Pero todo esto culmina ahora en la cima que pocos alcanzan, la conciencia de su verdadera función histórica. Porque verá, la mayoría de los hombres pasan toda su vida luchando por conquistar lo que usted ya ha construido. Y cuando finalmente consiguen la riqueza, se convierten en prisioneros de ella. Esclavos de sus propiedades, de sus títulos, de sus frágiles patrimonios, siempre con miedo de perder lo que han acumulado. Viven para proteger la riqueza como un avaro guarda su oro. Pero esos no son constructores de imperios, son solo acumuladores de monedas. Tú, sin embargo, te enfrentas a una elección mayor. La elección que define si tu existencia servirá solo a ti mismo o servirá a todo un ciclo de generaciones. Estás a punto de comprender, como yo lo comprendí, que el dinero, cuando se administra con un propósito, se transforma en energía de construcción social. Ya no pertenece al individuo, pertenece a la obra, pertenece al pueblo, pertenece al futuro. En este momento supremo, debes comprender el poder de la palabra perpetuación. El imperio que construyes, si se edifica solo sobre tu capacidad personal, morirá contigo. Pero el imperio construido sobre una filosofía innegociable de valores, principios, cultura institucional y servicio a la colectividad, seguirá floreciendo incluso 100 años después de tu partida. Por eso siempre he insistido en la gobernanza institucional superior, porque las familias se desmoronan, las empresas se venden, los herederos malgastan, pero los sistemas sólidos de gobernanza resisten. Consejos blindados por reglas claras, liderazgos formados desde temprano, revisiones constantes de los códigos de conducta, auditores éticos e independientes. La permanencia de su legado no puede depender únicamente de la buena voluntad de sus sucesores, sino de mecanismos inviolables que garanticen la continuidad de su visión. Aquí entra en juego un secreto poco discutido, el poder del tiempo como herramienta estratégica. La mayoría de los hombres piensan en décadas. Los constructores de civilizaciones piensan en siglos. Ya no está diseñando planes de expansión para el próximo ejercicio fiscal.
Está diseñando los cimientos de un nuevo orden económico y social que atravesará guerras, crisis, revoluciones tecnológicas y cambios políticos. Por eso, mientras muchos de mis contemporáneos luchaban por cifras momentáneas, yo dediqué mis últimos años a construir bibliotecas, universidades, centros de música e investigación, porque comprendí que el mayor rendimiento que puede generar un imperio no está en sus márgenes de beneficio, sino en la multiplicación de la inteligencia colectiva. Observen. Una generación de jóvenes instruidos, formados en las bibliotecas, que doné, no solo transformó sus vidas, sino que creó nuevas empresas, innovó en la ciencia, fortaleció sus comunidades y alimentó un ciclo permanente de ascenso social. Ese es el poder invisible que pocos comprenden. El poder de ampliar la base productiva de la sociedad a través del conocimiento accesible. Pero permítanme profundizar aún más, porque aquí hay un peligro oculto: el culto a la propia eternidad. Muchos, al llegar a este punto, convierten la filantropía en vanidad pública. Sus nombres aparecen en edificios, placas doradas, fundaciones pomposas, pero sus donaciones no tienen un impacto real. Solo alimentan su propio ego. Usted no caerá en esta trampa, porque el verdadero constructor no busca la eternidad en la piedra, sino en la transformación práctica de las vidas humanas. Sus acciones no se medirán por los monumentos que llevan su apellido, sino por las historias anónimas de hombres y mujeres que, gracias a las oportunidades que usted ha creado, han podido estudiar, trabajar, emprender y generar prosperidad para sí mismos y para los demás. Ahora, comprendan otra pieza esencial de esta fase: el ciclo inverso de la responsabilidad. Al comienzo de su viaje, llevaban el peso de crecer. Ahora, llevarán el peso de proteger. Proteger contra el debilitamiento de los valores, contra el declive de la disciplina institucional, contra el acoso de grupos externos que intentarán apropiarse de su obra. Las nuevas generaciones de líderes internos deberán ser constantemente entrenadas para resistir la comodidad, el populismo administrativo y la tentación de convertir el imperio en una máquina de consumo personal. Debe formar, en cada nivel de mando, una conciencia de guardianes del legado. No mandan por derecho hereditario, sino por mérito, por vocación de servir a la obra mayor. Aquí no solo estarás formando ejecutivos, sino sacerdotes seculares de la cultura del imperio. Cada uno de ellos llevará la responsabilidad moral de mantener su código original de eficiencia, mérito y contribución social. Así crearás un organismo que, incluso ante cualquier crisis, encontrará dentro de sí la fuerza para regenerarse y continuar. Y entonces, joven mío, llegará el día en que comprenderás la última lección: saber cuándo retirarse. Porque el hombre verdaderamente grande no se eterniza en el mando. Entrega el testigo antes de que el peso de la edad y el ego comprometan lo que se ha construido. Yo mismo, en mi vejez, dejé los negocios en manos de hombres a los que había formado, supervisado y puesto a prueba. Me limité a la dirección moral, mientras ellos ejecutaban las estrategias. Así, el imperio siguió vivo y creciendo incluso después de mi partida física. Cuando ese día llegue para ti, no habrá miedo, habrá paz, porque tendrás la certeza de haber cumplido con tu deber supremo: dejar el mundo mejor, más próspero y más justo de lo que lo encontraste. Y por eso te digo con toda la fuerza de mi voz de mentor: ahora ya no eres un acumulador de riquezas, ahora te has convertido en un fundador de destinos, un ingeniero de generaciones futuras, un verdadero constructor de civilizaciones. Ahora es tu turno de construir tu imperio con sabiduría. Regístrate y comparte este vídeo con aquellos que desean construir algo grandioso.